Yo tenía una sensación de no pertenecer a ningún lugar. El abuso fue algo que al inicio yo no identifiqué como un abuso. Yo creía que yo tenía una relación con mi abusador y en mi droga de impacto ya comencé a experimentar el progreso de mi enfermedad donde ya no tenía el control. Y es una pérdida de dignidad y tú miras en la calle, hay más habitantes de calle hombres que mujeres. Comienza una nueva historia con Natsoy. Hola mi gente de Una Historia Más con Natsoy. Hoy estamos en un nuevo episodio y tenemos una invitada muy especial. Ella es Aleida Suaza, es especialista en desarrollo familiar, adicciones y es terapeuta también. Es una mujer increíble que nos va a hablar desde las heridas más profundas y cómo se pueden transformar para poder ayudar a los demás. Así que Aleida, bienvenida a Una Historia Más, ¿cómo estás? Muchas gracias, Nata, muchas gracias por invitarme, muchas gracias por tenerme en cuenta. Era muy importante para mí estar acá en este Claro, espacio. total. Bueno, vamos a empezar por tu infancia. Digamos que antes de empezar el podcast, pues tuvimos esa conversación muy cercana de conocer tu historia. Yo quisiera saber qué recuerdas tú de tu vida antes de caer en este mundo de las drogas. Bueno, yo he podido identificar que en mi infancia yo tuve unos momentos muy importantes. Hoy, después de tanto tiempo, tengo claro el momento en que me perdí. Y siempre tuve, pues siempre no, como hasta los 4 años, unos papás presentes. Éramos una familia del campo y Ok. de repente las circunstancias nos trajeron a la ciudad de Medellín y ya pasé de ser una niña acompañada de sus papás todo el tiempo a ser una niña sola porque tenían que trabajar. Entonces, al estar sola y estar en un barrio muy violento, creo que todo lo aprendí. Ok, entonces puedes definir que eras en esa etapa una niña sola, empezaste a experimentar soledad. ¿Y en qué empezaste a refugiarte, digamos, para mitigar esa soledad antes de que llegaran las drogas? Yo empecé a consumir drogas a los 9 años. Ok, Y realmente fue como que antes de los 9, entre esa transición de los 5 años como hasta los 9, todo se desarrolló a través del miedo que yo sentía por estar sola, por ir al colegio sola, por ver otros niños con sus papás y yo sola, por escuchar la violencia del barrio y sola. Entonces, durante ese tiempo, todo el tiempo estuve encerrada. Iba al colegio sola y después me encerraban. Entonces, pero fue obvio porque los papás consideraban en ese momento que era lo correcto. ok. Entonces el miedo fue como un eje fundamental de mi adicción. O sea que ese fue como parte de esa herida fundamental antes de empezar a recaer. ¿Qué otras heridas consideras tú, Aleida, que empezaron a calar en ti para empezar a refugiarte en todo ese entorno tan pesado, aparte del miedo a estar sola? La sensación de vacío y de soledad generó en mí una herida de abandono, que creo que fue la principal que ocasionó que yo me refugiara, porque cuando uno tiene un vacío existencial y tú lo canalizas con la droga, la primera vez que yo probé la droga fue como hacer un clic, que yo sentí que el vacío que ya traía se había llenado y romanticé eso que sentí en ese momento. Bueno, ¿y quién te dio a probar las drogas? ¿Cómo la encontraste? Me decís que vivías en un barrio muy pesado. Cuéntame ese primer suceso de, por decir, ese demonio que empezó a calar en tu vida. ¿Qué pasó ese día que hiciste clic puntualmente? Yo tenía una sensación de no pertenecer a ningún lugar. Eso se llama desarraigo. Pero yo observaba mientras estaba encerrada por la ventana de mi casa la violencia, las balas, los muertos y empecé a sentir una atracción por ese mundo. Uf, Pues más adelante les estaré contando, pero a raíz de un abuso que tuve en la infancia desarrollé un resentimiento hacia el sexo masculino. Entonces era como que antes de drogarme pensé en vengarme. Yo estaba resentida mucho antes de comenzar a consumir. Entonces estaba en un deseo de venganza, de aprender. Y cuando tengo la oportunidad, que ya mi madre me dice como listo, usted ya está más grande, ya tiene que valerse por sí misma, esté aquí a tal hora. Yo tenía 9 años. Lo primero que hice yo fue salir a buscar a la gente a la que veía con armas, a decirles que me enseñaran claro. cómo poder tomar venganza de esa persona con la que yo estaba muy resentida y por ende ellos me enseñaron todo. Entonces había algo como que estaba doliendo en ti antes de consumir. No sé si se pueda, tú nos darás la pauta,
podemos hablar puntualmente del tema del abuso? El abuso fue algo que al inicio yo no identifiqué como un abuso. Yo creía que yo tenía una relación con mi abusador, porque yo ¿Qué? estaba muy pequeña y creo que todo fue como que cuando tú estás o caes en una persona que te abusa, siempre te vas a sentir responsable, culpable. Entonces es como si tú hablas de eso, yo voy a decir que somos pareja, ¿cierto? Pues era una persona mucho Mm, mayor que yo, mucho mayor, hablo de casi más de 20 años, un adulto, y yo era una niña que nunca había experimentado ese tipo de cosas. Y fue cuidador mío, entonces como que por ende era como que yo por muchas razones intentaba tal vez decirle a mi madre que no quería estar en ese espacio con él, pero mi madre me dejaba a su cuidado, entonces me resentí mucho con mi madre, entonces ya llevaba un segundo resentimiento. Después de mucho tiempo entendí que yo nunca en la adicción fui capaz de tener una relación de pareja, no podía comprender qué pasaba conmigo y entendí que había sido abusada durante varios años y que era necesario hacer un proceso de sanación y perdón con eso. Cuando es una persona cercana a ti es muy difícil porque lo vas a ver todo el tiempo y aún así hay que perdonar. Entonces me demoré muchos años en ese proceso. ok, entonces, ¿cómo terminaste tú, por decirlo así, viviendo en la calle? ¿Cuál fue ese paso que empezó a surgir para empezar a vivir la calle de una manera más profunda y ya desarraigada de, digamos, de no sentirte sola, sino ya estar ahí? Es que muchas veces nosotros hemos visto las adicciones como las personas solamente enfocados en el habitante de calle, pero yo fui una adicta funcional. Yo nunca estuve en la calle, yo nunca Ok, viví en la calle, mis ok, papás nunca me sacaron de casa. Creo que si todavía no hubiera parado, todavía no me hubieran sacado de casa porque eran unos papás que se sentían culpables, ok. precisamente, y yo los hice sentir culpables muchas veces a través de mi manipulación para que ellos accedieran a todo lo que yo quería o a no decirme nada. Entonces, pero yo sí me iba 20 días, me iba 2 días, me iba 3 días. La adicción es progresiva. Yo comencé teniendo el control de muchas cosas y probando múltiples sustancias hasta que llegó mi droga de impacto. Y en mi droga de impacto ya comencé a experimentar el progreso de mi enfermedad donde ya no tenía el control. ¿Y cuál fue esa droga? Y que nos cuentes un poquito lo que esa droga te hacía experimentar y el contexto alrededor que se vivía en esos espacios de consumo. Cuando uno tiene una adicción, uno va en busca de llenar ese vacío. Ujú, Pasa que la primera sustancia que yo probé fue la marihuana, ok, pero al pasar de los días necesitaba consumir mucho más para volver a sentir lo mismo y ya no hacía ujú. el mismo efecto. Entonces probé todo tipo de drogas y después cuando probé la combinación del alcohol con la cocaína, fue un proceso donde definitivamente yo me quedé ahí. Ya fue la droga de impacto, fue lo que me atrapó y me llevó, yo diría que a hacer demasiadas cosas por consumir. Yo crecí en un entorno de hombres, nunca tuve amigas mujeres. Fueron muy pocas las mujeres cercanas a mí porque ya tenía una herida o una incapacidad de confiar en las mujeres a raíz de la decepción que sentía de mi Claro. madre. Pues mi madre ni sabía que yo estaba desilusionada de ella, pero pues yo creé todo eso y ya entonces fue como crecer en un entorno de muchos hombres Ok. y aprender muchas cosas y empezar la supervivencia que uno desarrolla para conseguir la droga, porque tú empiezas a saber que estás trabajando solo para consumir, vives para consumir y consumes para vivir. En eso en eso se reducía mi vida, solo en esas dos cosas, en consumir para vivir, vivir para consumir. ¿Qué cosas viviste que nunca vas a olvidar en ese trayecto? Yo creo que la delincuencia fue una cosa muy difícil porque me costó más dejar la delincuencia que las drogas. Fue Ok. bien difícil dejar el sentimiento de poder que genera poder manejar armas y tener el control y ciertas cosas de las que yo quizá nunca hablé, porque todo eso que te estoy contando, de algunas mi mamá se irá a enterar viendo este podcast. Ok. Mi mamá nunca se enteró ni siquiera que yo era adicta. O sea, ella lo presentía, pero creía que tenía un serio problema con el alcohol, pero no todo lo que yo hacía por fuera. Entonces, como que el entorno de la calle, de la delincuencia y de ver cómo uno como mujer pierde la dignidad por la adicción. Porque obviamente si te pones a analizar, es mucho más fácil que se recupere un hombre que una mujer. ¿Por En qué? estadísticas se pueden recuperar 50 hombres y solo 2 mujeres.
Las mujeres tenemos más resistencia al fondo, tenemos más capacidades de autogestionar la dosis con nuestro cuerpo y es una pérdida de dignidad. Y tú miras en la calle, hay más habitantes de calle hombres que mujeres. Ah, sí. Ujú. Pero ¿cómo así que un auto? ¿A qué te refieres con eso? Como un auto, no te entendí muy bien, como una resistencia que tiene la mujer. ¿Me explicas un Sí, poco más sobre eso? porque dentro de ese entorno de las drogas, de la delincuencia, obviamente la mujer tiene la capacidad de comercializar mucho con su cuerpo para conseguir las dosis. Ah, ya entiendo. Entonces, al hombre no le va tan fácil en esa parte como a las mujeres y uno Mm, aprende a dominar mucho el sexo masculino para poder conseguir la droga. ¿En algún momento pensaste que no ibas a poder salir de ahí? Yo siempre pensé que me iba a morir consumiendo. De hecho, como que en medio del consumo, mis oraciones siempre era que yo muriera de una sobredosis o muriera drogada, porque yo no veía una salida en ningún momento. En ningún momento. En medio de todas estas luchas, digamos que hubo algo que empezó a batallar en ti con tu salud mental. No tanto con la salud mental. Yo creo que haber sido mamá en la adicción marcó un referente de mi vida. Yo Ok. quedé embarazada en la adolescencia, en el colegio todavía, de mi hija mayor, en la locura de una noche de fiesta. Resulté en embarazo y enfrentarme como a la maternidad fue toda una disyuntiva porque no quería aceptar mi maternidad, pues sabía que un bebé y él era un interruptor para yo seguir consumiendo, pero también algo dentro de mí sabía que era un eje para poder encontrar en algún momento la recuperación. Pero yo no conocía nada de recuperación en ese tiempo. A mí nunca nadie Ah, me ofreció ayuda. entonces la bebé fue como rechazada desde el vientre materno, por Fue decirlo rechazada así. desde el vientre materno. Ujú. ¿Y cómo empezaste, como por decir así, como a salir de eso? O sea, ¿tú sentías que ansiedades, qué te daba específicamente en tu cuerpo? Lo que pasa es que era una intoxicación de muchos años. Cuando yo empecé a contemplar la idea de parar de consumir, ya llevaba 18 años consumiendo, y de esos 18 solo me di cuenta un año antes que tenía que parar. Yo pasé Ah, 17 años en negación, sin sentir que tenía un problema, sin sentir, normalizando que yo todavía me mm. bañaba, me organizaba, aportaba en la casa, Claro, entonces porque no estabas como habitante de era calle. funcional, era funcional. Entonces, en la etapa de negación en mi vida, que creo que es la más larga de un adicto, fue de 17 años. Y en esos 17 años pasaron muchas cosas, porque tuve otro hijo después también Ujú. con un adicto activo que encima era médico y todo el tiempo me argumentó que yo podía consumir y no iba a pasar nada, entonces en ese embarazo sí consumí. No pude parar, ya estaba demasiado enferma y creo que en ese momento hice demasiado daño pues a mi hijo y también a mi hija porque fueron los que más sufrieron con mi adicción. Pero era como experimentar todo esto sin Ujú. poder encontrar una salida porque yo no conocía ninguna herramienta de recuperación ni lo podía hablar con nadie. Bueno, yo quisiera como andar en ese momento que tú dijiste, o ese punto de quiebre donde dijiste que ya no puedes seguir así. ¿Qué pudo empezar a ocurrir en tu vida para realmente replantearte eso? Porque me cuentas, tuviste un hijo con un adicto, otro que médicamente te permitía consumir, que me parece una cosa absurda y me dejas impactada. Y esa negación durante 18 años, ¿qué pasó? ¿Cuál fue ese punto de quiebre? Em, Hoy que ejerzo esta profesión acompañando a otras personas a salir de las adicciones, he estado con muchos colegas replanteando qué es el fondo, o sea, qué es el fondo realmente para un adicto. Y hemos llegado a la conclusión que el fondo no es físico, tiene que existir un dolor espiritual para poder parar. Y creo que es un don que nos regala Dios a algunos adictos, porque hay otros que definitivamente pueden pasar años o morir en la adicción. Yo creo que yo fui un milagro y fui elegida por Dios para parar y hacer lo que hoy hago, porque realmente yo no tenía la capacidad de entender que tenía que parar. No había una posibilidad en el mundo de que yo supiera que existía un centro de rehabilitación, un lugar. Ya mi mamá me había llevado a demasiados grupos de oración, exorcismos, liberaciones. Ella había hecho de todo para que yo cambiara, pero el alcoholismo supuestamente. Entonces yo comienzo a empezar a sentir un dolor. Era en la plaza de vicio consumiendo y sentía el dolor de estar ahí. Era como si de repente, yo siempre voy a llamar eso muy similar a lo que le pasó a Adán y Eva, que pudieron como que cometer el pecado y ver que estaban desnudos. A mí me pasó eso, fue como desempañar mis lentes y ver en lo que me estaba convirtiendo.
y ver que estaba Mm. olvidando a mis hijos, que creo que les estaba haciendo mucho daño, y ver que inclusive los mismos amigos de consumo siempre me decían que me fuera porque yo era demasiado compulsiva para consumir. Yo me consumía 20 dosis, 30 dosis en una noche, porque yo quería morirme en la adicción. Yo no encontraba otra posibilidad. Y finalmente un día sentí un dolor tan grande de estar en ese estado, pero no fue. Muchas veces intentaron matarme, muchas veces llegué a casa y dije como, wow, me iban a matar y tengo que parar, pero no era capaz, no tenía la fuerza. Pero una vez ocurrió algo que estaba como a punto de una sobredosis muy mal y recuerdo tanto que mi madre había colgado un cuadro de Juan Pablo II en mi cuarto, que en ese momento estaba en proceso de canonización, Ah, qué y madre. yo drogada a otro nivel, empecé a orarle a ese cuadro. Y yo solo decía como que si es verdad que usted va a ser santo, no sé, hable con Dios, lo que sea, pero que yo pueda parar o me muera ya. Pero no quiero más esto, pero no sabía cómo hacerlo. Y al otro día, caminando por un lugar por donde siempre pasaba, vi un mural del lugar donde yo me recuperé, a donde llegué. ¿Cómo se- Vi un mural que decía, ¿quieres aprender a vivir sin drogas? Podemos ayudarte. Y unos números de teléfono, estaba en una parroquia cerca de mi barrio, o sea, la recuperación había estado ahí toda la vida, pero yo no la había visto, porque ese lugar lleva 30 años ayudando a adictos. Y Uf. yo siempre pasé por ahí, pero nunca lo Claro, no visualicé. tenías ese nivel de conciencia, no Ujú, estabas lista ni preparada para eso. sí, Dios mío. Entonces, ¿tú consideras que en ese momento apareció Dios en tu vida de una manera como indirecta o muy directa? muy directa, diría yo, Que sí, eso fue una mano contundente. divina y tú crees que Ujú. te fue también un poquito de voluntad o no? En el momento yo no tenía la voluntad y hoy tengo Ujú. totalmente claro que nadie tiene la voluntad. Que a uno en las familias le dicen mucho que tiene que tener fuerza de voluntad, uno no tiene fuerza. Lo primero que la droga hace es quitarte la voluntad de hacer las cosas, por eso es que no eres capaz de parar y eso te domina. Yo creo que tenía el deseo de hacerlo, pero no sincero totalmente, porque mi recuperación se dividió en dos partes. Yo llego al programa y recaigo a los 3 meses porque conseguí un trabajo donde ganaba mucho dinero y con ese dinero recaigo y me demoro otro año y medio para parar, donde creo que toqué los fondos que no toqué esos 17 años. ¿Qué tipo de fondos? Como por ejemplo enfermar físicamente, Ok. mm, saber que mi familia ya estaba enterada de mi adicción porque yo les conté un día antes de rehabilitarme, entonces ya estaban todos los ojos encima de mí, sentir la desilusión de la mirada de mi padre, que representó un eje muy importante de mi proceso porque yo paré el día de su cumpleaños, y ver el dolor de mi hija mayor, que siempre me escribía cartas expresándome lo mucho que le dolía verme en ese estado. Mm. Y el hecho de ya estar consciente, porque ya Dios había despertado mi conciencia, yo ya sabía lo que estaba haciendo. Eso te iba a preguntar, ¿qué cambió primero, tu mente, tu corazón o tus hábitos? No, mi corazón, mi mente no, ni mis hábitos, porque creo que todavía uno en recuperación sigue trabajando muchos hábitos y secuelas que deja la enfermedad. ¿Y qué fue lo más difícil de dejar atrás en ese momento después de lo que pasó con Juan Pablo II y de las cartas de tu hija? Los amigos de consumo, definitivamente. Sí. Definitivamente fue súper difícil dejar los amigos de consumo. Se crean vínculos Sí, desde que, o sea, desde qué punto tú que eres ya terapeuta, desde qué punto, desde qué herida se generan esos vínculos. desde la misma herida de abandono, porque tú con los amigos de consumo interactúas muchas cosas donde tú crees que es real. Entonces, uno cree que es los amigos, los panas, los confidentes, uno drogado les cuenta todo, pero les cuenta más de la cuenta, valga la redundancia, como para tener la aprobación y digan como qué triste tu historia, tan difícil. Entonces, por eso el adicto siempre está en esa sintonía de no me quiere, mi familia no me acepta, mi familia me rechazó y siempre estamos culpando a los demás. Entonces fue como que, y en mi barrio yo crecí con esos amigos, todos éramos de la misma edad y crecimos consumiendo Mm, juntos, entonces era como pasar de estar muy rodeado y quedarte definitivamente solo, otra vez como cuando eras niña, otra vez. porque Ujú, obviamente pues con ellos te sentías sí. respaldada. ¿Cómo se reconstruye una vida después de tocar fondo, hablando de que tú decías que es un fondo espiritual? Bueno, yo hoy reconozco lo desquebrajada que yo llegué a la recuperación. Tanto que al lugar donde yo llegué a recuperarme, lo primero que me dijeron cuando me vieron era que yo era la persona más importante y nunca había escuchado eso. Que alguien me dijera que yo era importante, no.
pues crecí en un hogar sin afectividad, entonces sentirme como importante y ver que me aplaudía porque yo reconocía que yo era una adicta. Eh, pero cuando yo paré y descubrí que el vacío que llenaban las drogas volvió a aparecer. Y ya era peor porque entonces estaba limpia, pero con el vacío. Entonces seguía experimentando ese dolor, ese sufrimiento, esa soledad, hasta que trabajé mi proceso y entendí que ese vacío que llenaba las drogas solo lo podía llenar Dios, no lo podía llenar nadie, ni parejas, ni la familia, ni las personas cercanas, sino únicamente Dios. Y ese proceso con Dios, ¿cómo se empezó a intensificar? Yo llegué a la recuperación resentida con Dios, Ujú. por el solo hecho de que mi mamá es misionera, es muy católica, y utilizó muchas herramientas para ayudarme a parar desde ahí, pero no me funcionaba. Entonces como que me hacían liberaciones y me decían, ya no vas a volver a consumir, y al día siguiente consumía. Entonces yo dije como que Dios me abandonó, no me escucha, no me ama, Él determinó que yo estuviera así. Entonces, pero entonces yo llego a mi proceso y empiezo a descubrir que Dios me ama tanto que me cuidó del consumo, me cuidó de la delincuencia, que mientras yo hacía cosas terribles, Él me estaba protegiendo, porque uno escuchaba siempre que las mamás le decían a uno que el borracho lo cuida el diablo, no, uno lo cuida Dios, para que evite que a uno le pasen todas las cosas a las que uno se expone en la adicción, y ahí yo entendí como que cuánto me ama Dios a mí, que me cuidó en la oscuridad. Y empecé a pedirle mucho a Él que me ayudara a perder la obsesión por consumir. Ok, Y fue milagroso porque de un momento a otro jamás volví a pensar en consumir hasta hoy, el día de hoy que llevo 14 años limpia. maravilloso. Me cuentas que tú, mientras estuviste en la calle, pues tuviste a tu primera hija. Sé por algunos datos que algunos hijos nacen con síndrome de abstinencia o con algunos problemas. Cuéntame cuáles fueron esas consecuencias que repercutieron en tus hijos después de que tú ya estuvieras limpia o Todas, incluso en el proceso. todas las consecuencias que Ujú. puedan existir las han atravesado mis hijos. Yo tuve que estar como al tercer mes de estar limpia, empezar a experimentar las consecuencias de mi adicción. Y lo más duro es que cuando tú empiezas el proceso te das cuenta que ya no puedes culpar a nadie. Se acaban todas las mentiras, las justificaciones. Y ya uno no puede culpar a nadie, sino que empieza uno a entender que solo uno es responsable de si quiere cambiar o no. A los 3 meses de estar limpia me quitaron a mi hijo menor, el bienestar familiar, por un proceso que hicieron mal, se lo llevaron fuera de la ciudad, no lo volví a ver por 7 años. Entonces fue como que me vuelvo a consumir o me mantengo limpia para esperarlo en algún momento. Y tomé la decisión de mantenerme limpia. Cuando Jessie tenía 11 años, que es mi hija mayor, empezó a consumir y desarrolló un trastorno esquizoafectivo con psicosis. Uf, Entonces comenzó todo el proceso de intentar quitarse la vida. Se intentó quitar la vida 18 veces. Y era como la ausencia de o busco al niño o cuido a la niña en el hospital todo el tiempo. Dios Y mío. empiezo a experimentar un tema hermoso, que eso sí me gustaría mucho compartirlo, porque empecé a trabajar un tema que se llama soltar las riendas. Y decía, suelta las riendas y entrégaselas a Dios. Entonces, mientras ellas estaban en cuidados intensivos, yo empecé a hacer servicio para otros adictos en la cárcel, en los hospitales, en los centros de rehabilitación. Y la persona que me guiaba siempre me decía, como tú eres médico, no, entonces ve a servicio para Dios y déjale a tu hija a Dios que si se va a morir, pues igual de todas maneras no la puede salvar. Y empecé a soltar como de esa manera y a entender que de una u otra forma ellos estaban, desarrollaron la enfermedad de la adicción por mi responsabilidad, no Claro. por mi culpa, porque yo estaba enferma. Ujú. Y yo tuve que perdonarme porque creo que si no me hubiera perdonado estaría consumiendo en este momento. Eso te iba a Ujú. decir, el tema de sentiste sentimiento de culpa en algún momento, Sí. pero te perdonaste. Ujú. ¿Y Me cómo lo perdoné. transitaste cuando empezó a ocurrir ese sentimiento de culpa? Bueno, he aprendido que lo más importante es pedir ayuda. Siempre que tú puedes pedir ayuda, va a haber personas que han pasado por procesos como uno, que tienen las herramientas. Entonces comencé a trabajar la culpa para perdonarme a mí misma, sobre todo. Cuando tenía que trabajar las enmiendas, tenía que hacer un proceso de enmendarme a mí, porque es a quien más dañé. Entonces, recuerdo tanto que, por ejemplo, con Jessica abrí un grupo de, de, de ayuda, un grupo de apoyo en el barrio donde yo consumí, donde yo delinquí, esperando que llegaran otros adictos, pero llegó mi hija. Ah, Sí, fue bien bonita la experiencia.
Pues sí, o sea, tú lo dices bonita, Sí. pero ¿qué pasó en ese momento? No, el consumo de ella fue muy doloroso, pero eso me llevó, fue ella quien me llevó a estudiar. Por ella comencé a estudiar esta profesión, porque yo la quería entender, la Ujú. quería acompañar, la quería guiar en su proceso, sin juzgarla, dándole mucho amor, acompañándola y sobre todo entendiendo que ella pues no quería vivir. Entonces era como que en cualquier momento va a morir y yo quería que si iba a morir, muriera limpia. Entonces no me rendía ante su proceso en ningún momento. ¿Y cómo enfrenta una madre el miedo a perder sus hijos? Porque nos hablas que también tu hijo pues tenía un buen tiempo desaparecido. ¿Cómo enfrentabas eso y cómo lo enfrentas si es que actualmente lo vives? Actualmente lo vivo porque después de intentar muchas cosas, mi hijo está en condición de calle. Él lleva un año y medio en condición de calle. Ha sido una decisión propia de él. Él tiene una esquizofrenia. Entonces ha sido como enfrentar mucho el entorno de que todo el mundo te dice qué hacer, todo el mundo te dice cómo lo debes manejar y también la dualidad de uno tener un montón de pacientes en recuperación en este momento, pero el de uno no. Entonces, así uno tenga la escuela, el conocimiento, uno siempre tiene que entender que esto es un proceso entre Dios y uno. Yo tuve que comprender que mi hijo no me pertenece. Mi hijo a mí me lo prestó Dios para crecer, para aprender el amor incondicional, al Ujú. igual que a mi otra hija. Y en este proceso de este caminar, hace 7 años tomé la decisión de adoptar otro hijo, también adicto, con muchas dificultades, con una ausencia materna, que también ha sido toda una escuela porque tuvo muchas recaídas. Entonces, como entre el proceso de los tres, de mis tres hijos, yo aprendí que es a Dios a quien le corresponde llevar el control de esta situación. Yo brindo las herramientas, yo acompaño, pero si yo no me preparo como mamá, es muy probable que en vez de ayudar propicie o en vez de ayudar detone. Entonces, y lo más triste es que las mamás no reconocemos eso. Eso te iba a preguntar, vamos a hablar un tema de vamos a meter aquí a las mamás un poco, saliéndonos como de la historia, pero también adentrando a ella, y es básicamente, eh, ¿cuál es el mayor problema que tú ves en la actualidad de los adictos en el entorno familiar, específicamente en una madre? Anteriormente era muy distinto a cómo es hoy. En, Eso, la diferencia, por favor. en mi época las mamás eran más ausentes porque las mamás trabajaban, se dedicaban a guiar, a trabajar, a proveer lo que los hijos necesitaban. Ujú. Era la cultura lo que les habían enseñado. Hoy tenemos una generación de mamás que todo el tiempo sienten que tienen que darle a los hijos lo que a ellas no les dieron. Entonces empiezan a propiciar y no están permitiendo que se desarrolle algo en los chicos que se llama gratificación del esfuerzo. Tú trabajas, yo te pago. No, hoy los chicos les dan absolutamente todo, así la mamá no tenga los recursos y por ende cada día quieren más, exigen más, ya no quieren trabajar, ya no quieren estudiar y caen fácilmente en las adicciones, inclusive la misma mamá les proveen el dinero para que se droguen, inconscientemente, porque si yo tengo un hijo adicto que siempre me está pidiendo dinero y yo le doy, le estoy dando la dosis. Claro. Ujú. Que desde tu profesión y desde pues desde tu trabajo de sanando las familias, ¿cómo sería la herramienta? O sea, en este momento, si a ti te daran la opción de poder tener más jóvenes de rehabilitación o rehabilitar a las mamás, ¿cuál elegirías y por qué? Yo rehabilitaría a las mamás. Yo creo que de una u otra forma nunca se ha creado un centro de apoyo para las mamás. Nosotros tenemos una empresa que se llama Sanando Más Familias y Ujú. precisamente elegí ese nombre para poder entender que es el interior de las familias el que está fracturado. Y no quiere decir que los papás sean culpables, sino que desde el desconocimiento cometemos muchos errores en nombre del amor. O sea, es increíble cómo sentimos amar y hacemos tantas cosas que terminan ocasionando mucho daño. Entonces, Ujú. hace poco Sí, viví una experiencia tan triste que creo que lo debo mencionar en honor a ella y fue una paciente mía que murió de un infarto a raíz de un proceso con su hijo, con ok. sus dos hijos adictos, uno de ellos recayó, ella nunca me escuchó cuando yo le decía que tenía que tomar terapia para ella y finalmente esto la mató. Y yo dije, como en nombre de ella, yo tengo que hablar para decir que no solamente las mamás, las esposas, los papás, los amigos, Los hermanos. todos los que están cercanos a un adicto, se generan un contagio que se llama coadicción.
y es un trastorno psicológico que necesita ser tratado porque es crónico. ¿Y qué es coadicción? Si nos puedes explicar, por favor. Son unos lazos de dependencia que se unen en torno a quererle solucionar los problemas al otro. Y no hay gente dependiente solamente a un adicto, hay gente dependiente a sus familias, a sus papás, a sus hermanos, pero siempre quieren proteger al otro de que pueda vivir las experiencias de la vida Que le corresponde, que que le uno no debe corresponde vivir. impedir, Ajá. y que Entonces, solo Dios. se olvida de sí mismo y sus Ujú. emociones van ancladas a las emociones del otro. Si el otro está mal, yo estoy mal. Si el otro no llega, yo no duermo. Si el otro está dormido, entonces yo descanso un poco. Pero entonces ya no tengo emociones propias, todas mis emociones son manejadas por el otro. Entonces, hay tres sentimientos muy importantes que se generan a través de esto, que es el miedo, la ira y el resentimiento. Entonces se vive en angustia y la mente empieza a generar tragedias de que el chico va a morir, entonces por ese mismo miedo le doy todo porque... Y le empiezo a negociar y empiezo dándole un montón de cosas, o cuando entran en los procesos de recuperación, pasa que el chico comienza un muy buen proceso, pero en la casa el familiar no olvida que fue adicto, entonces sigue mirando a los ojos, esculcando, revisando, sacando en cara el pasado. Metiéndole el dedo en la Ajá, llaga y sí, dele y dele y exacto. dele y punce. ¿Tú crees, Aleida, que tu dolor tenía un propósito? Hoy lo entiendo perfectamente. Yo creo que si Dios quisiera que yo muriera hoy, yo moriría feliz, feliz y agradecida porque no le agradezco infinita la experiencia de las drogas hoy Ujú. hacer lo que yo hago. Yo creo que sin esa experiencia no podría entender a mis chicos como los entiendo o no podría Claro. interactuar con ellos como yo puedo ver la empatía y el amor que ellos sienten cuando entran al consultorio y ven que hay una persona que pasó por lo que ellos pasaron y los puede comprender. ¿Qué aprendiste sobre la adicción que la gente aún no entiende? Los que desconocemos de este tema y que deberíamos entender. Primero, que el adicto no necesita castigo, necesita amor responsable, ¿cierto? Porque ¿Cómo es ese amor responsable, por es muy ejemplo? diferente que yo pueda dar amor a que yo pueda dar amor responsable. El amor responsable es el que me permite ver al otro desde otro ángulo y entender que no me corresponde a mí salvarlo. Por ejemplo, yo amo a mi hijo menor, aún estando en condición de calle. He vivido la experiencia de ir a buscarlo y comer con él en la calle, y abrazarlo y aceptar su realidad sin quererlo rescatar más, porque yo siempre le he dejado la puerta abierta a la recuperación, pero él no la acepta, entonces yo le permito. Y él siempre me mira y me mira insinuándome, ya me quiero ir, y yo le digo, vete. Y él se va y yo lo amo con sus malas decisiones, pero que esas decisiones no me perjudiquen a mí. O sea, lo quiero, pero no en mi casa. No en mi casa porque ya lo intenté muchas veces y tuve que tolerar que robara, entonces yo por amor podría decir, no, que me robe, me maltrate, esta es mi casa porque es mi hijo y lo amo y lo tengo que ayudar y cómo lo voy a soltar, o por amor le permito vivir la experiencia para que rápido toque fondo y pueda encontrar la recuperación. Pero pues yo creo que eso es una gracia que tienes, porque no cualquier mamá podría tener como ese discernimiento de esa separación. Por ejemplo, puede estar sufriendo como tu paciente que murió de ese infarto, o puede estar llorando todo el tiempo. Entonces ahí, ¿tú qué vía manejas? ¿El soltar y horas o cómo lo manejas? No, yo siempre nosotros por ejemplo trabajamos bajo un modelo que se llama teoterapéutico, porque Ujú, está totalmente comprobado que no funciona una cosa sin la otra. Es necesario ujú. que yo esté en un proceso de oración y es necesario que yo esté en terapia porque necesito herramientas para poderlo manejar. Entonces, como que el milagro por osmosis no ocurre solo, ocurre a Uf, medida que yo lo voy trabajando. maravilloso. Entonces, yo he tenido que Uf. buscar ayuda para estar trabajando mi propio proceso. Tengo mucha literatura de apoyo, he indagado, he investigado, pero sola no soy capaz. Aún teniendo el conocimiento, siempre tengo una persona que me acompaña en mi proceso personal. Y a medida que he ido avanzando, he cometido todo tipo de errores. Claro, yo te he propiciado, si lo estoy diciendo es porque Ujú. precisamente ya lo pasé. Ya Ok. propicié, ya intenté, ya saqué a mi hijo de la cárcel, ya le negocié, ya lo interné 7 veces, ya casi me voy a bancarrota por sostener su adicción, hasta que después del fondo uno entiende que definitivamente la fe radica en que yo no puedo tener ese miedo que me paralice y me haga sentir todo el tiempo, porque yo no voy a evitar las consecuencias de la adicción de mi hijo. No lo Totalmente. puedo hacer, por más que quiera, no tengo ese poder. Mira, Ale, si tú pudieras de pronto decirle algo a algún familiar, una mamá, un papá,
que tenga en este momento un hijo en adicciones, tanto en calle o cualquier tipo de adicción, porque hasta la adicción a la Coca-Cola puede ser muy nociva, ¿qué le dirías? Que miren de cara a la realidad, que esta enfermedad hay que aceptarla. La gente no acepta la enfermedad. Yo quisiera tener un hijo abogado, ingeniero, pero yo no quisiera tener un hijo adicto. Y cuando llega un adicto a mi familia o cuando la adicción toca las puertas de mi casa, es un llamado, porque yo diría que no hay otra manera de aumentar más la fe y la confianza que tener un hijo adicto. Si uno lo viera como ese gran regalo en un empaque que a uno no le gusta, Mm, uno pudiera entender lo que Dios le quiere mostrar a través de estas experiencias, porque eh, uno se llena de miedo, de angustia, pero definitivamente el miedo es falta de fe. Yo tengo que creer que el milagro va a ocurrir. Entonces yo tengo que mirar de cara a la realidad de la adicción para que no me gane, porque la enfermedad de la adicción es una enfermedad espiritual que el enemigo puso para dividir a las familias y lo está logrando. Está acabando con los matrimonios, está acabando con las familias, tiene las opiniones divididas, tiene a las familias sufriendo, hay esposos que ya se están separando porque la esposa no puede dejar de pensar en el adicto y pelean y discuten y tengo muchos casos así. Entonces es como que no se dejen ganar de esa enfermedad. La enfermedad de la adicción nunca va a ser más fuerte que el poder de Dios. Yo he tenido la oportunidad de ver tantos milagros de tanta gente salir de ahí, inclusive a mí misma, pero que hay dos cosas muy diferentes. Una recuperarse y otra estar en abstinencia. Yo paro de consumir y estoy en abstinencia, pero mi enfermedad sigue activa en mí porque distorsionó muchas cosas. Entonces, si yo no busco ayuda para recuperarme, esos mismos efectos me van a llevar a consumir. Y las mamás creen, o los papás creen que si el hijo paró, se terminó el problema. no. Es mucho más profundo que eso, Es como el pasado que aunque tú lo quieras cambiar, siempre te va a perseguir. siempre. Algo así. Aleida, ¿qué significa para ti hoy la palabra recuperación? La recuperación es un todo, es poder coger cada aspecto de mi vida que se distorsionó a través de mi consumo y de mis acciones y empezar. Y no lo hablo solo para el adicto, aplica para la salud mental, aplica para los procesos espirituales. Yo tengo que modificar absolutamente todo. Cuando yo empecé mi recuperación, a mí me dijeron, usted tiene que cambiar una sola cosa y es todo. Y fue como que Nada más. entender que había que, todo estaba sujeto a revisión. Yo no soy la misma persona que era antes y todavía sigo trabajando muchísimo en mí. Yo en este espacio siempre aprovecho y el Señor me pone como esto. Yo quisiera que le dijeras a algunas personas algunas palabras. Vamos a empezar por tu mamá. Tu mamá va a ver este podcast. Me dijiste, nos diste una primicia de algo que quizás ella no conocía. ¿Qué le vas a decir a tu mamá en este momento? A mi madre lo mucho que la admiro. De hecho, en este momento la admiro más que nunca porque acaba de perder a su amor de 49 años. En este momento estamos como familia en un proceso de duelo y yo sé que se siente sola. Pero fue muy bonito porque cuando mi papá estaba muriendo, yo le dije a mi padre que descansara, que yo no iba a dejar sola a mi mamá porque yo siempre iba a estar limpia. Y yo creo que el mejor regalo que yo le puedo decir, dar hoy a mi mamá y decirle es que tenga la garantía de que sigo trabajando por no volverme a drogar nunca. Que la amo y la admiro y le pido perdón por todas esas noches en la ventana que se quedó esperándome. Ay, y que a tu Definitivamente. papá le vas a cumplir la promesa, Claro que sí, precisamente. la estoy cumpliendo y la seguiré Y cumpliendo. si en algún momento tu hijo, en algún momento de lucidez, puede ver este video y que está en este momento en la calle, ¿qué le dirías? No, a mi hijo, que me parece que es tan valiente, me ha enseñado tantas cosas, dentro de esas la honestidad, porque si hay alguien que he conocido honesto en mi vida, eres su hijo. O sea, me has enseñado que definitivamente cuando uno quiere hacer algo, lo hace por uno, sin estar pensando en cómo se van a sentir los demás. Y finalmente eso pareciera egoísta, pero creo que a muchos nos falta porque nos dejamos como en la última silla del bus por estar ayudando a todos. Y él ha sido tan radical en decir como que simplemente lo que deseo es estar en la calle y lo que tú puedas sentir, procésalo tú. Y ha sido mi gran aprendizaje de esta ¿Qué? experiencia, que te amo con el alma y que la recuperación siempre va a estar disponible para ti cuando tú lo elijas. Mejor dicho, y a la niña. Ah, no, Jessie es una gran maestra en mi vida. Hoy vivo con ella va a cumplir 10 años limpia. Ay, Es mi qué compañera de hermoso. recuperación, estamos juntas en este camino, trabajamos juntas en Sanando Más Familias, ayudando a Ah, otros, que me siento demasiado orgullosa de tener una compañera de recuperación en casa,
porque ambas vivimos esa experiencia de acompañarnos aún todavía a las terapias, vamos juntas, Claro. trabajamos juntas y que me enseña tantas cosas. Hoy me permito aprender de ella, de lo que ella es, tiene mucho de lo que a mí me falta. Quiero ser como ella cuando sea grande, yo creo. Maravilloso. Mi Ale, ya le hablamos a las personas que tienen un hijo adicto. ¿Qué le dirías de pronto a esas personas que están viviendo en las drogas o que están a punto de caer en la calle? Si fuera en este momento casualmente una persona en este proceso de adicción que se le apareció este video de la vida de Aleida. Solamente los que hemos pasado por el proceso de la adicción sabemos lo mucho que se sufre. Así a veces nos pongamos la máscara de que lo podemos controlar. No hay necesidad. Lo que nos espera al otro lado de la recuperación es una vida tan gratificante, incluyendo el dolor, porque anestesiar todos los sentimientos es como el camino más fácil, pero a la vez el más difícil, porque experimentar el dolor limpio es un regalo enorme. Y creo que Total. nosotros nos drogamos porque tenemos miedo a no ser aprobados, a no saber sentir. mm, Todos los adictos estamos infantilizados. Nos quedamos en esa etapa de la infancia donde no pudimos crecer, pero la recuperación es posible y está al alcance de todos los adictos. Lo único que hay que tener es el deseo. Ninguno de nosotros va a parar porque quiera parar, porque dejar de consumir es muy difícil, es porque le han vendido muchos profesionales, y lo respeto, a la gente la idea de que es parar y ya, y eso no es parar, todos vamos a parar gustándonos la droga. Vamos a parar como al Mm, diabético le gusta el dulce todavía y no se lo puede consumir, siempre total. nos va a gustar la droga, pero no lo podemos hacer porque nuestra vida se vuelve ingobernable. Y todo lo que uno quiera lograr, no hay nadie más inteligente en el mundo que un adicto. Las capacidades intelectuales que nosotros tenemos y que después desarrollamos nos permite hacer todo lo que queramos y todo lo que queramos lograr. No hay que dejar que la droga nos robe más, ya nos robó los sueños, nos robó la autoestima, nos robó la capacidad de amar, y ya ahora empezar a recuperarse es encontrar un nuevo camino sin importar la edad. Aleida, ¿tú por qué crees, ahorita hablabas de que son miedos, ausencia de Dios, ¿por qué crees que están en aumento los casos de adicciones y de personas habitantes de calle en la actualidad? Es que yo lo miraría inclusive no solo desde ese ángulo, sino desde también la salud mental, ¿cierto? En este momento creo que las personas se han alejado de la fuente, que es la que nos regala la capacidad de tener sano juicio en muchas cosas, que es Dios. Por todo lo que escuchamos, creo que las redes sociales han llegado a marcar un precedente positivo y muy negativo en la sociedad. Dentro de esas podemos observarlo desde todos los pabellones que hay en el lomo de niños con enfermedades mentales a raíz de las ciberadicciones. Entonces creo que no es solo las drogas, es como que de una u otra forma ya no hay responsabilidad afectiva ni en las parejas ni en las familias. Gracias a Dios, en este momento la gente está tomando más terapia y más conciencia de que hay que buscar ayuda, pero yo creo que definitivamente estar lejos de Dios es porque entonces estamos tratando de llenar todos esos vacíos con poderes superiores negativos que no nos están Claro, sumando nada. como soluciones fáciles. Y si pudieras definir en una palabra cuál sería el antídoto, obviamente hay un proceso terapéutico, psicológico, psicosocial, espiritual, para salir de una adicción, como tú lo decías ahorita abiertamente, es un proceso y se sigue sintiendo ganas y tantas cosas. ¿Cuál sería esa palabra que sería el antídoto para que esto pueda minimizarse? No, la oración definitivamente. La oración. La oración, pero yo quiero decir algo importante. Bueno, la oración, pero no importa dónde tú lo hagas, o sea, es como que no por Ujú, estar drogado Dios te va a castigar, no por estar consumiendo o perdido no puedes hablarle a Dios. Es que Dios es un ujú. Dios de tanto amor y misericordia que nos escucha en todos los momentos. Entonces creo Sí, que la fuerza radica de ahí. Si yo no lo hago pensando que me va a castigar, que es que no me escucha porque me olvidó, porque soy mala persona, porque, por ejemplo, el adicto se siente muy mala persona, pero en realidad padecemos una enfermedad que inclusive ya está dentro del sistema de salud. Entonces es como que yo no soy culpable de estar enfermo, Dios, mi mamá lo dice muy hermoso. Mi mamá dice que los adictos somos los leprosos del tiempo de la Biblia y que somos los predilectos de Dios, y es verdad, sí. Yo definitivamente. lo puedo decir abiertamente porque yo, pues, cuando salgo a trabajar veo muchísimos habitantes de calle y yo tuve una experiencia mística y Jesús se me apareció a través como si fuese un habitante de calle y yo siento que ellos son los predilectos. O
sea, que aunque para la sociedad de pronto pueda ser algo diferente, abro comillas, cierro comillas, para Dios no. Para Dios son Ujú. sus hijos predilectos y yo sé que a él le duele todo. Y hablando un poco de eso y profundizando un poco más, ¿qué agradece a Aleida hoy y todos los días de estar limpia? No, es que son tantas cosas. Yo todos los días hago mi lista de gratitud. Todos los Ujú. días agradezco enorme el hecho de estar limpia, pero lo que más agradezco es sentir. Por ejemplo, la muerte de mi padre en mí ocasionó tanto dolor que yo me sentía tan agradecida con Dios por sentir, porque eran cosas que yo no sentía antes. Agradezco mucho el hecho de poder acompañar a otros en su dolor y como que guiarlos hacia la recuperación. Agradezco mucho ser mamá. Les hablaba ahorita de que yo había adoptado un tercer hijo y a través de ese chico yo pude experimentar la maternidad más profunda porque era un amor muy sano en el momento. Ahora no estamos viviendo juntos por circunstancias, pero yo creo que agradezco cada cosa que pasa. El hecho inclusive de estar aquí, no estaría acá si estuviera consumiendo acá contigo. Total. ¿Qué frase te salvó a ti emocionalmente en algún punto de tu vida? ¿Qué palabra? ¿Qué La frase que a mí me marcó y me sigue marcando es un día a la vez. un Yo día a la sentía vez? mucho miedo del futuro. Y Uf, entonces yo pensaba cómo iba a parar yo de consumir sin un diciembre, un cumpleaños, cómo iba a ser, pero aprender a vivir un día a la vez, que inclusive siempre la he pegado en los espejos, en el cuarto, en todas partes lo recuerdo porque yo solo tengo esas 24 horas para procesar mis emociones, mis sentimientos, mis preocupaciones. Y estamos en un mundo donde el futuro definitivamente claro. asusta ¿Y qué demasiado. significa para ti hoy Dios? Todo, Todo. absolutamente todo, es como que todo y aprender a rendirme ante la voluntad de Él ha sido lo más bonito que he experimentado. Ujú. Mi Ale, para finalizar este podcast, yo quisiera que le dijeras algo a la niña Ale, a la chiquita, desde hoy. ¿Qué le dirías? No, que la amo demasiado, que le pido perdón por tanto daño que le ocasioné en la infancia, en el abandono, inclusive no solo a la niña, a la adolescente, a la mujer adulta, porque en ese momento apenas estoy terminando de tener un encuentro muy lindo conmigo misma, de amor propio, que me ha costado lágrimas, sudor y sangre, pero que hoy entiendo que definitivamente la abrazo y le agradezco enorme toda esa ternura que se fue y que apenas está retornando. ¿Y cómo está retornando? O sea, aparte del sudor, lágrimas, que como cosas puntuales una persona después de la adicción empieza a hacer concretamente para aumentar su amor propio y sanar esa niña interior. Lo primero que tuve que hacer fue estar sin pareja, estar en soledad, ¿cierto? Porque no Vuelve el supe tema de la relacionar, soledad no nuevamente. supe relacionarme y tuve que volver a lo básico y entender que no puedo amar a otros mientras no me ame a mí misma, Ok. no puedo gustarme si no me conozco. Entonces estoy en ese Mm. proceso de terminarme de conocer, de entender, estoy escribiendo un libro que se llama Después del Fondo, donde he podido encontrar que yo tengo que trabajar tanto en soltar a todos para poder tener ese encuentro con Dios y conmigo misma. Voy a hacer, ya iba a finalizar el podcast, pero se me viene a la mente otra pregunta y es que ahorita hablamos mucho de la palabra soltar y yo creo que lo que debemos aprender es también sostener, porque nos volvimos de yo suelto, yo suelto, yo suelto, entonces ahora tú me dejas y yo suelto, y entonces, ¿por qué antes todo duraba más? Porque se sostenía. ¿Cómo llevas esa diferencia de doble vía en que también hay que aprender a sostener, pero ahorita se está como malinterpretando el tema de soltar y soltamos cosas que hay que sostener, por ejemplo, ¿cómo lo disiernes? Eso tiene unos hilos invisibles que hay que analizar con mucha cautela porque yo suelto en el momento en que siento que ya hice todo porque el otro estuviera bien y el otro no aceptó. Entonces no es que yo te Ujú. conocí y te suelto porque no me siento bien, porque inclusive amar al otro es renunciar a uno mismo en muchas cosas, Total. pero ese proceso de salirme de mí misma para ayudar a otros yo lo hago, pero con el que quiere ser ayudado. Si el otro no quiere ser Mm, ayudado y está cómodo en lo que está viviendo y para él está bien, pues yo no puedo sacrificar muchas cosas de mi vida dando algo por alguien que en realidad quiere vivir esas experiencias. Entonces ahí es donde por amor yo entiendo que yo le permito vivir eso y volverme solo observadora en la vida de los demás. Es el papel que estoy jugando hoy, donde solo me siento y observo
Si el otro me pide ayuda, yo voy a estar ahí por amor, pero si no me la pide, yo observo. Claro, porque mucho tiempo estuviste bajo ese yugo de creer y querer salvar a otros. ¿Cómo, por qué sentías que querías salvar a otros? ¿Qué había en ti ahí? Una búsqueda de aprobación. Creo que no haber sido aprobada en la infancia, no haber tenido afecto en la infancia, hacía que yo le dijera a todos como, quiérame, haga conmigo lo que quiera, pero ámeme, quiérame, déme atención y espacio. Entonces compré compañía, con dinero, con afecto, con muchas cosas muy fuertes por el temor a estar sola, cuando hoy entiendo que la relación es entre Dios y yo. Bueno, el último tip para las personas que sienten que están queriendo vivir desde la aprobación. Mírenme, apruébenme, ¿qué les dirías? Busquen ayuda, la que deseen, en terapia, busquen un profesional de apoyo, busquen una casa de oración para que puedan hacer un proceso espiritual de sanación, pero hay que devolverse a la infancia, hay que devolverse a la infancia y tener ese encuentro personal. Todos tenemos heridas de la infancia, así sean fundamentadas en diferentes cosas, pero todos tenemos heridas de la infancia. Y los procesos de sanación son muy lindos porque nos llevan a volver a tener un encuentro con nosotros mismos y a empezar a recobrar el valor que tenemos como personas. Yo creo que si nosotros entendiéramos lo que valemos para Dios y el amor con el que Él a nosotros nos ve y los ojos con el que Él nos ve, nosotros no permitiríamos estar sufriendo por absolutamente nadie que no nos ama o no nos acepta. Mejor dicho, mi Ale, gracias por venir a este podcast. Creo que nos enseñas que se pueden caminar valles de sombras y oscuridades, pero realmente replantearte. Yo te conocí hace aproximadamente 8 años, cuando yo también estaba viviendo un proceso muy fuerte en mi vida, y verte ahora, ahorita te miraba ese brillo en los ojos, porque yo sé que ahí ya había salido, pero faltaba. Y verte aquí enfrente me hace sentir alegría, incluso hubo un momento en que lloré, pero no puedo. Bueno, sí puedo, pero no quiero, porque igual hay que estar acá, pero le doy gracias a Dios, honro tu vida, gracias, para adelante, seguí con ese proyecto de Sanando Familias, porque necesitamos más personas como tú, que sí se puede y que son esas elegidas por Dios, porque dijiste ahorita, hay unos que mueren ahí, pero hay unas almas predilectas elegidas por Dios y tú eres esa. Así que bueno, gracias por sintonizar. Esta es una historia más con Natsoy, en donde tus vivencias tienen el poder de transformar el mundo entero. Los amo.